Hola, hola, muy buenos días, tardes o noches, independientemente de en qué momento se vea este video. Mi nombre es Juan Pablo López Coca y el día de hoy estaré hablando y platicando acerca de los crímenes de guerra. El primer punto que tenemos que tomar en cuenta es acerca de qué significan los crímenes de guerra. Pues bien, en el concepto o etimológicamente el término de crimen de guerra fue definido por el derecho internacional y la Convención en Ginebra y básicamente se refiere a las infracciones graves del derecho internacional humanitario o acerca que se habla de todo derecho que habla sobre la humanidad y que o se cometen durante un conflicto armado o bélico, de los cuales a lo largo de la historia se puede encontrar la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el genocidio de Ruanda, la guerra de Siria o Yemen, por solamente decir algunos de ellos. Ahora bien, ya una vez definido y entendido lo que significa crimen de guerra o crímenes de guerra, tenemos que remontarnos hacia el Estatuto de Roma, el cual es un instrumento básicamente constitutivo de la Corte Penal Internacional y que fue adoptado en la ciudad de Roma, Italia, el 17 de junio de 1998 durante una conferencia diplomática y plenipotente de las Naciones Unidas o la ONU sobre el establecimiento de una corte penal internacional que pueda definir aquellos delitos internacionalmente, valga la redundancia, cometidos por sujetos o por principalmente grupos de personas o individuos solos. En un inicio total existieron 120 países los que conformarían este dicho estatuto y que actualmente hoy en día está conformado por 122. Este estatuto básicamente contiene un total de 128 artículos adecuadamente y divididos en un preámbulo y en 13 capítulos respectivamente divididamente se encuentra así el estatuto. Ahora bien, según el artículo 8 de dicho estatuto, nos habla acerca principalmente de los crímenes de guerra, que si bien se dividirá en tres puntos estos tipos de crímenes de guerra. El primero de ellos dice que la Corte tendrá competencia respecto a los crímenes de guerra, en particular cuando se cometan como parte de un plan de política o como parte de la comisión de gran escala de tales crímenes. Para el punto número 2 dice o nos refiere que a efectos del presente estatuto se entiende por crimen de guerra en un apartado o inciso A, infracciones graves de los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, a saber de cualquiera de los siguientes actos en contra de personas o bienes protegidos por disposiciones del convenio de Ginebra pertinentemente optados. Y de ahí se deriva en fracciones. En la fracción uno dice el homicidio internacional, que esto básicamente es de que una persona pueda cometer un acto de homicidio hacia, no sé, una figura política o alguien que tenga influencia en una sociedad y que sea relevante a esta. Por otra parte, el inciso 2 nos habla de la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos. Aquí hago énfasis porque este apartado nos da a entender de que aquella persona o grupos de personas que cometan crímenes biológicos o actos inhumanos como la tortura, puedo decirlo por este estilo, o volviendo al tema, experimentos biológicos como lo que ocurrió en el Escuadrón 769, me parece, del ejército imperial chino durante la Segunda Guerra Mundial. El inciso 3 nos habla de el hecho de causar deliberadamente grave sufrimiento o atentar gravemente contra la integridad física o la salud. Supongo que o voy a hacer referencia de la tortura, como azotes, desmembramientos, cortes, desprendimientos de extremidades, etcétera. Toda aquella tortura que le pueda cometer o le pueda dar sufrimiento hacia una persona. En el punto número 4 tenemos la destrucción y la aprobación de bienes no justificadas por necesidades militares y efectuadas a gran escala ilícita y arbitrariamente. Para el punto número 5, el hecho de forzar a un prisionero de guerra u a otra persona protegida a servir a las fuerzas de una potencia enemiga. Digámoslo así, durante la Segunda Guerra Mundial se capturaron a miles de soldados, ya sea alemanes o nazis,
por parte de los Estados Unidos, o viceversa, de los nazis por parte de los franceses, capturaron a soldados franceses o norteamericanos, y estos los obligarían a efectuar, apoyarlos a su bando, o sea, prácticamente igual sería en términos cometer traición hacia su patria original. Para el punto número 6 es el hecho de privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgada legítima e imparcialmente. En pocas palabras, es el capturan a un prisionero o a una persona civil y estos los ejecutan o los juzgan, básicamente, principalmente los juzgan antes de que se les haga o se les pueda realizar un juicio previo para determinar si son culpables o no, y esto lo omiten para que directamente digan que son culpables y puedan proceder, no sé, a sentenciarlos o ejecutarlos. Por otra parte, en el punto número 7 tenemos la deportación o traslado ilegal de la detención ilegal. Básicamente es cuando, en un caso hipotético, digamos, un latinoamericano cruza la frontera, esos lo detienen, pero lo deportan ilegalmente. O sea, lo detienen, puede que lo, que lo ataquen, básicamente, o sea, lo golpeen, lo, 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 lo priven de sus libertades y así literalmente lo trasladen en deportación hacia su país de origen o hacia el país donde se cruzaría la frontera. Y por otra parte, en el último punto de este inciso A, se dice la toma de rehenes. Básicamente esto no tiene nada que explicarse. Es cuando una persona comete privarle de la libertad a otra para ganar un beneficio en un momento clave donde, por ejemplo, se le pide algo benéfico al familiar o a la persona que está interesada en rescatar a ese rey. Ahora bien, continuando, tenemos en el inciso B que existen otras violaciones graves a las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados internacionalmente dentro del marco del derecho internacional, a saber de cualquiera de los actos siguientes, que son estos. Punto número 1, dirigir internacionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal o contra personas civiles que no participen deliberadamente en actividades hostiles. Básicamente es, por así decirlo, que un ejército o parte de un ejército extranjero ataque a civiles de otro país o de otra patria sin que ellos sean hostiles o sean considerados hostiles, simplemente por así decirlo, gusto, por que estratégicamente así lo desee el bando contrario. El punto número 2 dice dirigir internacionalmente ataques contra bienes civiles, es decir, bienes que no son objetivos militares. Digámoslo así, si un bando o un ejército de una patria ataca edificios civiles, o sea, edificios, no sé, comerciales, edificios ejecutivos, etcétera, que no tengan que ver como un objetivo de peligro, un objetivo claro para ellos. El punto número 3 es dirigir internacionalmente ataques contra personas, instalaciones materiales, utilidades o de vehículos, principalmente en la misión de Manifiesto de la Paz o de asistencia humanitaria de conformidad. Eso dependiendo con la Corte de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo del derecho internacional de los conflictos armados. El punto número 4 nos menciona que es lanzar un ataque internacionalmente a sabiendas que causará pérdidas de vidas, lesiones a civiles o daños de bienes de carácter civil o daños externos, duraderos o graves, básicamente al medio ambiente natural, que serían manifestantemente excesivos en la relación con la ventaja militar concreta y directa de conjunto que se prevea. En este apartado nos hace mención de que, por así decirlo, en medio de una guerra, un bando enemigo lanza un misil, por así decirlo, o algunos explosivos hacia un lago, hacia un bosque, hacia algo por el estilo para tomar de cierto punto ventaja sobre el bando enemigo y sobre las personas civiles de ese bando. El punto número 5 nos dice atacar o bombardear por cualquier medio ciudades, aldeas o viviendas con edificios que estén definidos
y que no sean objetivos militares, es decirlo, como se lo platicaba hace un momento, mandar misiles, atacar así con fuerza armada a, a un pueblo cualquiera, sin que se le perjudique. O sea, simplemente por gusto o por decisión así unánime de los altos mandos. El punto número 6 es causar la muerte o lesiones de un enemigo que haya dado las armas o al no tener medios para defenderse se haya rendido en discreción. Aquí hace referencia de que, por así decirlo, en medio de una guerra, yo como soldado me rindo ante el bando contrario, pero estos no les importa y me disparan o me ejecutan, a pesar de que yo ya me había rendido previamente y había bajado mis armas, claramente. Número 7, utilizar de modo indebido la bandera blanca, la bandera nacional o las insignias militares o el uniforme del enemigo de las Naciones Unidas, así como de emblemas conmemorativas del Convenio de Ginebra y causar la muerte o lesiones graves. El número 7 es el traslado directo o indirecto por una potencia ocupante del parte de su población civil al territorio que ocupa o la deportación o el traslado total de la parte de la población del territorio ocupado dentro o fuera del mismo territorio. El punto número 9, dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la construcción, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos, hospitales o lugares donde se agrupa enfermos, heridos, siempre que no sean objetivos militares. Volvemos a lo mismo. En una guerra, yo como dirigente le digo, ¿saben qué? Ataquen a cierta iglesia, a tal hospital, a sabiendas de que yo sé que ahí van a estar civiles, refugiados o civiles malheridos. Y a pesar de eso, no me importa, mando la orden, a pesar de que no significa peligro para mí, no es un objetivo militar claro, y pues por ende tienen que cumplir las ordenanzas de que yo como superior se los pido. Punto número 10 es someter a personas que estén en el poder de perpetrador a mutilaciones físicas o experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que estén justificados en razón de un tratamiento médico, dental u hospitalario, ni que lleven a cabo su interés y que causen la muerte o pongan gravemente en peligro de la salud. El punto número 11, matar o herir a traición a personas pertinentes de la nación o el ejército enemigo. Básicamente es que cuando yo estoy en un bando, yo estoy peleando con un ejército y de la nada, pum, traición a ese ejército y por traición, o por como se le dice vulgarmente, dar una puñalada en la espalda, los empiezo a ejecutar deliberadamente. El punto número 12 es declarar que no se dará cuartel. El 13 es destruir o confiscar bienes del enemigo a menos de que las necesidades de guerra lo ameriten o lo hagan imperativo. Esto sucede como lo que hizo la URSS durante la Segunda Guerra Mundial, que en medio de este conflicto confiscó varias obras de arte, varias pinturas, varias esculturas de museos alemanes, polacos, austriacos inclusive me parece, y me parece que en cierto punto igual franceses, si bien no estoy equivocado. Ok, en el punto número 14, declarar abolición suspendidos o inadmisibles ante un tribunal los derechos y obligaciones que tienen las naciones de la parte enemiga. El punto número 15 es obligar a los nacionales de la parte enemiga a participar en operaciones bélicas dirigidas contra su propio país, aunque hubieran estado en servicio beligeradamente antes del inicio de la guerra. El 16, saquear una ciudad o una plaza, incluso cuando es tomada por asalto. Bueno, aquí, a diferencia de tomar beneficios del bando contrario, es básicamente saquear cosas que te hagan falta, no sé, víveres, indumentaria, algo que te va a ayudar, pero básicamente lo robas, lo saqueas en medio de una guerra. Número 17 es emplear veneno o armas envenenadas. Vuelvo lo mismo, aquí puede entrar acerca de las armas químicas. El número 18 es emplear gases asfixiantes, tóxicos o similares de cualquier líquido, material o de dispositivo enemigo. Puedo hacer referencia acá,
de que en medio de la Primera Guerra Mundial, me parece, se utilizó el gas mostaza, que ese tipo de gas servía para ser lanzado dentro de las trincheras enemigas y que los soldados enemigos salieran por el arduo picor, comezón que le ocasionaba en los ojos, en la piel misma de los soldados, que inclusive los hacía sangrar de los mismos ojos, narices, oídos. Entonces, una vez hecho esto, los soldados salían y los del bando contrario los ejecutaban así a sangre fría. Esta técnica, si bien ya se había prohibido, o se prohibió, y me parece que no se vio durante la Segunda Guerra Mundial, pero sí, básicamente hago énfasis en ese tipo de gas, el gas mostaza. El número 19, emplear balas que se enganchan o aplasten fácilmente en el cuerpo humano, como balas de camisa, dura que son duras, que no recubra totalmente la parte interior o que tenga incisiones. Puedo hacer énfasis en igual, creo que las balas de alto calibre, si bien puedo mencionar. En el punto 20, emplear armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra que por su propia naturaleza causan daños superfluos o sufrimientos innecesarios o que surtan efectos indiscriminados en violación del derecho humanitario internacional de los conflictos armados. Para el punto número 21 es cometer atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes. Básicamente la esclavitud, creo, puedo hacer mención. Aquellos soldados que eran esclavizados para hacer trabajos forzados para el bando contrario. El número 22 es cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier forma de violencia sexual cuya infracción grave de convenios hayan sido aprobados en Ginebra. Bueno, lo mencionaba hace rato, es violación, la esclavitud, que en este caso puede ser sexual, la prostitución forzada o embarazo forzado. Si bien se hablaba antes, durante la Segunda Guerra Mundial, me parece, que había, dentro de los campos de concentración existían pues usaban a las mujeres para inseminarlas forzadamente y así mantener la tasa de natalidad balanceada con la tasa de mortalidad en ese momento. Si bien igual se ha empleado en varias películas o en varias, puedo decirlo, videojuegos, donde han mencionado eso. Y vuelvo a lo mismo, esclavitud forzada, pues principalmente para hacer trabajos forzados, y vuelvo a lo mismo, esto hago énfasis en los campos de concentración donde las personas esclavizadas o prisioneros de guerra eran mandados a los campos de concentración para hacer trabajos para el ejército nazi. El número 23 es utilizar la presencia de una persona civil u persona protegida para poner ciertos puntos, zonas o fuerzas militares a cubierto de operaciones militares. El 24 es dirigir internacionalmente ataques contra edificios, material, unidades y medios de transporte solicitados y contra personal que utilice los emblemas o distintivos conmemorativos de la Convención de Ginebra con conformidad del derecho internacional. El 25 es hacer padecer internacionalmente hambre a la población civil como método de hacer la guerra, privándola de objetos indispensables para su supervivencia o mantenimiento, incluido el derecho de obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro de conformidad con los convenios de Ginebra. A esto hago referencia previa a este convenio de, si nos vamos hacia atrás, durante la Revolución Francesa, que en el periodo de María Antonieta, el pueblo francés básicamente lo dejó o estaba muriendo de hambre por las altas condiciones que ella estaba imponiendo. ¿Qué pasa después de eso? Pues se da o explota la Revolución Francesa. El 26 es reclutar o aislar a niños menores de 15 años a Fuerzas Armadas Nacionales o utilizarlos para participar activamente en hostilidades. Puedo hacer mención a los ejércitos africanos que en ocasiones cuando la cantidad de soldados es pequeña, entonces optan por inscribirlos al ejército a pesar de que son unos infantes. Algo que puedo mencionar igual es lo que se pudo hacer o se realizó durante la Segunda Guerra Mundial, que niños
ya estaban en el campo de batalla por parte de las fuerzas de la URSS o por parte del ejército nazi. Dando continuidad, pues tenemos que en el inciso C se derivan los delitos que en caso de conflicto armado que no sean de índole internacional a las violaciones graves del artículo 3 de los convenios de Ginebra de 1949. Básicamente acá vamos a entender que en algunos artículos o algunas fracciones, principalmente fracciones, se repiten o se llegan a repetir, como en estas fracciones. En la 1 son los atentados contra la vida y la integridad corporal, en el 2 son los atentados contra la dignidad personal, en el 3 es la toma de rehenes, que ya lo hablamos, en el 4 son las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas en previo juicio, ya lo habíamos hablado igual. Para el punto número 5 nos menciona que igual puede haber unas garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables, pero que pasan por alto los bandos contrarios ante esto previamente mencionado en la fracción 4. Para el inciso número D, el párrafo 2 del presente artículo nos aplica de conflictos armados que solo son de índole internacional y porque por consiguiente no se aplican en situaciones de tensiones internas y disturbios internacionales, tales como los motines, los actos esporádicos y los aislados de violencia u otros actos análogos. Acá podemos mencionar igual que puede ser igual los golpes de Estado que en ocasiones se llevan mucho a la violencia o al levantamiento armado de la población civil contra el ejército, dentro de una nación, claro. Para el inciso número E, existen otras violaciones graves a las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional dentro del marco establecido del derecho internacional, a saber de cualquiera de los actos siguientes. El número 1, dirigir internacionalmente ataques contra la población civil o contra civiles que no participen en las hostilidades, dirigir internacionalmente ataques contra edificios, material o utilidades. El número 3, dirigir internacionalmente ataques contra personal, instalaciones, materiales o utilidades de vehículos. El 4 es dirigir internacionalmente ataques contra edificios dedicados al culto religioso, hospitales donde se encuentran refugiados civiles o heridos. El 5, saquear una ciudad, plaza o incluso cuando es tomada por asalto. El 6, cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, como lo habíamos comentado previamente. Reclutar, para el punto número 7, reclutar o aislar niños de menores de 15 años y inscribirlos en las Fuerzas Armadas. El punto número 8, ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto. El punto número 9, matar o herir a traición en el combate enemigo. El 10, declarar que no se dará cuartel. El 9, someter a las personas que estén en poder de otra parte en el conflicto a mutilaciones físicas o experimentos médicos o científicos biológicos. Y el punto número 12 es destruir o confiscar bienes del enemigo a menos de que las necesidades del conflicto lo hagan imperativo. Con esto llegamos al punto número 3, que nos habla de nada, que son los delitos que no hayan estado dispuestos en los párrafos 2, inciso C, y E, que afectaran a la responsabilidad que incumbe tanto al gobierno de mantener y restablecer el orden público del Estado, y tanto de defender a la unidad e integridad internacional territorial del Estado por cualquier medio legítimo. Y con esto damos por terminado el repaso la plática del artículo número 8, que bien ya habíamos dicho, habla sobre los crímenes de guerra. A esto hago mi mención o mi punto de vista, es de que si bien a lo largo de la historia ha habido varios conflictos, en serio, varios conflictos, que han ocasionado, pues, dolor, muerte, violencia, y que tal vez inclusive no hayan llegado a nada. Puedo hacer mención de que gracias a este estatuto, de que gracias a la creación de este estatuto de Roma, se implementaron varios artículos y varias fracciones donde, si bien hablaba para el
decir, ok, aprendemos de esto. A pesar de las guerras, de los conflictos bélicos, de los conflictos armados, podemos aprender de esto y podemos dar mención de que estos puntos, en una, no sé, posterior guerra, posterior conflicto bélico, no se vuelvan a tomar en cuenta, no se tomen. Aunque si bien es interesante lo que habla ese Estatuto de Roma, yo lo puedo decir, es muy interesante y es muy adecuado. Creo que en situaciones de un ataque bélico serían adecuadas estas condiciones de las fracciones ya antes mencionadas. Pero vamos a ser honestos. En un conflicto bélico, ¿en serio se van a tomar estas medidas? No lo vemos muy lejos, lo vemos tan solo en la invasión rusa a Ucrania. Varios de estos no se han llevado a cabo. Y sin embargo, la Corte no sé por qué no ha efectuado sus disposiciones generales contra, no sé, en este caso el autor del bando ruso. Ya saben quién es Vladimir Putin. No entiendo por qué esta corte no se ha tomado cartas en el asunto y lo ha llevado a juicio. Y entiendo que obviamente no van a mandar a juicio a el mismo estado, el mismo país ruso, o sea, sus habitantes no van a mandar igual, obviamente, a juicio a su líder político. Aunque, si bien esto ya está pasando, me hace pensar, ¿qué pasaría si en dado caso a futuro una tercera guerra mundial a empezar? Yo creo que estas fracciones, perdón, ya mencionadas de este artículo 8, creo que se pasarían por alto. Y al final de cuentas a nadie le importaría porque vamos, es un conflicto armado, es un conflicto bélico. Estás en el acto. No creo que se lleve a cabo, o yo no creo que la corte se lleve a cabo en estos momentos. Si acaso la corte va a efectuar, tomar cartas en el asunto una vez que termine el conflicto. A eso voy. Entonces, vamos. Si bien igual tengo entendido que este artículo y estas fracciones son para prevenir en cierto punto y para de que si en dado caso se ocurre un atentado bélico o un acto bélico, se limiten a hacer esto. Entonces debería en el momento cuando la Corte Internacional junto con el Consejo de Ginebra y las Naciones Unidas ven de que va a comenzar o está a punto de estallar un conflicto bélico, debería intervenir ahí la Corte. No sé por qué no la corte interviene hasta cuando ya pasó. Entonces, creo yo, si se crea una corte internacional para juzgar a aquellas personas que quieran causar conflictos o quieran alborotar a la paz y la calma de la humanidad, entonces deberías actuar antes de, no después de. Pero bueno, al final de cuentas, si estos artículos están es para, por así decirlo, se den cuenta los líderes mandatarios, algo que honestamente no creo que pase. O, si pasa, son contados los que en verdad los toman en cuenta. Pero bueno, yo con esto doy mi conclusión. Creo que, básicamente recapitulando, en conclusión, creo que si son efectivos, por ende, son funcionales, por así decirlo, este artículo y estas fracciones, y no solo este artículo, sino todos los que se encuentran en este estatuto. Pero es que ya dependiendo, es cuestión de que cada persona lo entienda a su manera. Y que cada persona quiera, en verdad, tomarlos en cuenta. Y bueno, con esto doy por terminada mi video. Espero que les haya gustado. Y nos despedimos y nos vemos en un próximo video.